Sí. Sí. Venga, sin algo. Me han hecho lío. Apañamos y sobra. Como sepa tal, ¿no? Claro. Comienza la final, bienvenidos a la Copa Principado Femenina de la Federación de Baloncesto del Principado de Asturias, bienvenidos al Complejo Deportivo Avilés, acaba de lanzarse el balón, rueda la final, rueda este ASBA Fodeva, y tenemos ya quinteto sobre la pista, vemos a Sara Fraile con el balón, la jugadora de ASBA, la base avilesina, defendida por Alicia López Ferrer, para Ángela Angonga, Ángela Angonga intenta penetrar, Ángela Angonga deja los 2 puntos dentro entre la posición de Rebe. Primeros 2 puntos de la final, primeros 2 puntos para ASBA, primeros 2 puntos para Ángela Angonga. Saca Fodeva. Ali Ferrer. Encuentra a Eli con Rebe. Eli recibe ante la defensa de Claudia Alonso, uno de los fichajes de ASBA. Repasaremos también las novedades que tenemos en la plantilla de ambos equipos. El balón acaba salvando Fodeva, balón para Eli, el límite de la posición, no vale, dice la colegiada María Busto que sonó la bocina. 2-0, minuto 1 de partido. Pasamos también los quintetos, Sara Fraile, Laura Martínez, Ángela Angonga, Claudia Alonso e Iris Ramos en ASBA. En Fodeva vemos a Eli, vemos a Rebe, vemos a Marta Frechilla, vemos a Ali Ferret y vemos al fichaje que ha llegado hace unos días a Octivit, la jugadora americana, que ha sido la MVP de los 2 partidos de Fodeva en esta Copa Principado, mostrando muy buenos fundamentos y vamos, un nivel muy alto. Veremos cómo se aclimata Asturias. Ahí tenemos levantándose de 3, hace la corbata, el balón se sale, se queda Claudia Alonso con el rebote. Laura Martínez, 2-0. Minuto y medio ya de partido. Claudia Alonso. Sara Fraile, una Sara Fraile que vuelve de Italia. Aquí la tenemos, ahora no consigue convertir y que vuelve también por la puerta grande, siendo la MVP en los 2 partidos que lleva disputados ASBA en esta Copa Principado, mostrando su buena mano con su característico triple. La verdad que la buena de Sari no ha perdido esa buena mano que la caracteriza. Empata Rebe el partido, 2-2. Primeros puntos de Fodeva. Rebe también jugada característica, una jugadora muy valiente, una jugadora sin miedo, que cada vez que recibe el balón no hace ascos a ir hacia adentro, a enfrentarse a cualquier rival. Vaya gancho de Claudia Alonso. 2 puntos más para ASBA, 4-2. Eli, la continuación de Ali Ferrer, pudiendo generar ventajas en el juego exterior con la circulación. Fodeva. Marta Frechilla. Frechilla se levanta, no va. Claudia Alonso se hace con un nuevo rebote. Y Lauri que va hacia adentro, y falta clara de Tenis, habrá 2 tiros libres para Lauri. No va el primer lanzamiento de Lauri Martínez. El segundo sí lo convierte. 5-2 para ASBA. Ali Ferrer. Rebe. En estático. Bola interior para Eli. A ver si se puede revolver Eli. Recibe la falta.
entre Lauri y Ángela. Parece que ha sido falta de Lauri. Y pondrá el balón en juego Rebe. Vente más para acá. No. Va a conseguir convertir Kins. Claudia Alonso se queda con un nuevo rebote. Sara Fraile con el balón. Defiende Ali Ferrer. Sari bota el balón. Sari encuentra a Claudia. Claudia recibiendo en posiciones exteriores. La verdad que jugadora muy versátil, pero sobre todo puede hacer mucho daño en el juego interior. Ángela Ngonga se revuelve, no. Rebote para la propia Claudia. Lauri, Sari. Sari, Ángela Ngonga intenta penetrar a Ángela, la cierra muy bien Rebe, intenta robar Podeva, se va acabando la posesión, casi sobre la bocina. Para Marta Frechilla. No se entiende bien con Rebe, el balón se acaba perdiendo, le sorprendió ese pase a Rebe, le venía por detrás, se encontró casi ya el balón a la altura de su cara sin poder recibir. E Iris con el balón, Claudia Alonso, bola interior, corta muy bien Rebe, ese pase que hubiera dejado muy buena posición a Ángela Ngonga. Para Sari de fondo. Alonso, Ángela Ngonga. Lauri, liberada, se levanta de tres. Lo convierte Lauri. Lucha por el rebote. Claudia Alonso intenta palmear con sus largos brazos. Se la acaba quedando Rebe para Podeva. Ali Ferrer. Intenta la transición rápida. Encuentra bien a Eli. Eli defendida por Claudia. Mete la mano Claudia. Hay falta. Mete la mano Sari. La bola sigue perteneciendo a Podeva. Minuto ya 4 de este primer cuarto de esta final de la Copa Principado Femenina de la Federación de Baloncesto del Principado de Asturias. Aquí en el complejo deportivo Avilés. Rebe, mete la mano en Ngonga. La 10 de posesión, encuentra el camino, Ali Ferrer convierte 2 puntos para Podeva, 2 puntos para Alicia López Ferrer. 5-4, intenta ir contra el mundo. Iris la defendían dos jugadores, consigue sacar la falta. Buena acción de la jugadora langreana. Una Iris que confiemos la puedan respetar las lesiones esta temporada, en los últimos años un tanto renqueantes para una jugadora con mucha proyección, que desde su llegada a ASBA ha dado también un paso muy importante en su trayectoria deportiva, y una Iris que al 100% tiene que aportar mucho al equipo de Carlos Galán. Convirtió el primero Iris, convierte también el segundo, 7-4. Cuando llegamos al ecuador del primer cuarto, Rebe intenta ir como siempre valiente hacia adentro, saca la falta, puede ser falta de Lauri. Y se preparan cambios, se va a sentar Lauri tras la falta, va a entrar Marina González. Marina, jugadora del año 2005, jugadora junior que también nos alegra verla recuperada también de lesiones que la han aquejado en los últimos tiempos. Una Mari determinante también en últimos campeonatos conseguidos por ASBA en edades de formación. Convierte en 2 puntos. Como decimos, acordamos la final cadete hace 2 años que ganó ASBA. Y luego recordamos la final del año pasado en edad junior que no pudo jugar Mari. Triple de Claudia Alonso. No se corta la Marbellí. 3 puntos desde su casa. Decíamos Mari que no pudo jugar la final junior del año pasado, pero sí recordamos en la final en los últimos instantes a su entrenador Edmundo Martín, dejándola también disfrutar de la gloria de la final con esos últimos compases, participando en el encuentro, pese a estar lesionada. 2 puntos más de Eli, 10-8. Se anima el partido, se anima la anotación. Ahí va Sari, Sari dobla. Mari intenta irse de Frechilla, encuentra a Claudia Alonso liberada, se levanta, se queda corto el lanzamiento de la jugada de Marbellí, que se va a hacer con el propio rebote, no, pero no sale, y la bola será para Podeva. Claudia Alonso que vuelve a ASBA 6 años después. Recordamos aquella etapa, temporada
2015-2016 más o menos. Órdenes de, si no nos confundimos, Adrián Yáñez. Aquella temporada también. Salvación en las últimas jornadas para Claudia Alonso, jugadora que posteriormente militó también en Avilés Basket a las órdenes de Mikel Garmendia y que bueno, posteriormente ya se enroló en otros proyectos, que el año pasado estuvo en Liga Femenina 2 con Melilla, Liga Capital Sport La Salle, y que esta temporada está de vuelta en Asturias y está llamada a ser uno de los principales estiletes de ADVA en esta primera división nacional femenina, sobre todo tanto con la experiencia, el físico y los años de bagaje en categoría superior que tiene Claudia. Ángela Ngonga convierte el primer lanzamiento en Ngonga, 11-8. Va con el segundo. También convierte, 12-8. Ángela Ngonga, que viene literalmente de salirse la temporada pasada en ADVA, campeonando tanto en Liga Junior como haciendo un gran papel en Primera División Nacional Femenina, siendo la jugadora más determinante, la jugadora más valorada, con actuaciones de auténtico vértigo, siendo una de las jugadoras diferenciales de la liga. Y como decíamos, será junior de segundo año, este año afronta su paso a senior, esta jugadora del año 2004, y Ángela Ngonga, que decíamos de Claudio Alonso, pues Ángela Ngonga es otra de las jugadoras, la gijonesa, que tiene que dirigir la nave avilesina hacia buen puerto y ser una de las jugadoras que marque mayores diferencias en esta competición. Se sienta Rebe, también hay los primeros cambios en Fodeva, vemos entrar a Julia Díaz, mucha jugadora joven también en el encuentro, jugadora del año 2006, Julia Díaz. Marta Frechilla se levanta, no va. Una generación gloriosa, la del año 2006. Vemos ahí a Julia. Se levanta Iris, no va. Se queda el rebote Frechilla. Decíamos con Julia, una generación 2006 que consiguió la medalla de bronce a nivel selecciones autonómicas. La primera medalla en nuestra historia de las selecciones de la Federación de Baloncesto del Principado de Asturias, y con jugadoras como Julia Díaz, esa generación 2006 está llamada a marcar un antes y un después también en los éxitos de nuestro baloncesto asturiano. 2 tiros libres para Eli, el partido no acaba de romperse, está costando anotar, ambos equipos están trabajando cada acción, están aprovechando sus oportunidades al tiro libre, convierte Elisa el primero, Eli Álvarez, también una jugadora determinante, convierte el segundo también Eli, la jugadora franquicia de Fodeva en las últimas temporadas, una jugadora capaz de jugar en el 5, en el 4, en el 3, con su envergadura, muy difícil de parar en el juego interior y muy difícil de parar en el exterior. Encuentra el camino Sari, suma 2 puntos, los primeros para la capitana del equipo vilesino, 14-10. A ver hasta qué registro se puede ir Sari. Ayer 21 puntos en el segundo encuentro, en el de la tarde, en el que tuvieron más igualado ante el Escola Atlética. Y Ángela Ngonga encuentra a Mari, también el corte, buena acción, buenos 2 puntos de Marina Fernández. Y 16-10 cuando llega el tiempo muerto. Ahí vemos a Fran Sánchez pidiendo tiempo muerto, y aprovechamos para repasar también lo que ha sido la Copa. Aquí tenemos en pantalla los resultados. Esta Copa que se iniciaba en jornada de viernes por la tarde, con el ADVA Real Grupo de Cultura Covadonga, y también el partido entre la Universidad de Oviedo y Fodeva Gijón, que estamos viendo sobredimensionado, ese 50-63 para las gijonesas, que vencieron también en un partido ante un rival que estará seguramente muy parejo en la liga, como es Universidad de Oviedo. Luego el propio Fodeva se impuso 78-48 la selección cadete femenina de la Federación de Baloncesto del Principado de Asturias, en algo ya tradicional de esta selección como parte de su preparación para los próximos campeonatos de España, que tendrán lugar en enero. Y luego también en ese grupo de Fodeva también tuvimos en la última jornada el 52-72 para Universidad de Oviedo frente a la selección cadete. En el otro grupo, en el grupo 1, ADVA comenzó el torneo con un contundente 100-21 frente al Real Grupo de Cultura Covadonga.
en esa jornada de viernes vespertina. Ya en jornada de sábado por la mañana el Real Grupo de Cultura Covadonga y la Car Escola Atlética midieron fuerzas con también una clara victoria del equipo de Fredo Fernández de las Avilesinas. Las Tiburonas vencieron por 30-80 y finalmente en el partido que dirimía qué equipo jugaría la final, en la tarde de ayer sábado a las 7:30, el ADVA se impuso sobre todo con un muy buen primer tiempo al Escola Atlética y vencieron por 41-72 para estar en esta gran final. Se queda con el rebote Eli, 16-10. Encuentra bien el pase, era muy difícil el pase que intentaba Ali, cortó bien Iris. Sara Fraile. Encuentra en buena posición a Iris, que puede sacar ventaja de su estatura frente a Marta Frechilla. Se revuelve bien, pero no convierte el lanzamiento. Se queda Marta Frechilla con ese rebote. Y sale rápido Ali, que se frena. Va a esperar que llegue tal vez Marta Frechilla. Tins. Intenta el movimiento, buena acción de la jugadora americana, 2 puntos y tiro libre para Podeva Gijón. Decimos una Tiggins recién aterrizada en Asturias, vamos a decir también su nombre completo. Antigoni Ivana Sanabria, jugadora con experiencia en Naya, jugadora con un bagaje en Estados Unidos muy importante. Y no entra el lanzamiento de Tiggins, pero se lo queda Marta Frechilla. Sale el balón fuera. Saca la Sara Fraile de fondo. Está Marina Fernández, a ver si recibe el balón. Prefiere buscar a Ángela Ngonga, defendida por Marta Frechilla. Ngonga intenta ir hacia adentro. Mari, se levanta Mari de 3. No va el rebote. Ha entrado también Marina Fernández, jugador también fichaje este año de ADVA, hablaremos sobre ella. Y falta clara de Sara Fraile ante la penetración, ante esa bandeja que intentaba Julia Díaz. Y se preparan también nuevos cambios. Se va a sentar Ali Ferrer y entra Candela Tamarit. También vemos sentarse a Marta Frechilla. Los cambios, a ver quién más entra. Bueno, ahora nos quedamos con... Vamos a ver con qué jugadoras. Como está viendo cambios en ambos equipos, se está sentando también Sari. Y nos estamos quedando con... Juli. Convierte Juli el primero. Nos estamos quedando con Julia, con Tins. Nos estamos quedando con Eli, con Rebe. Y nos estamos quedando con Candela. En ADVA, Marina Fernández también, jugadora llegada desde Cantabria, que está haciendo su debut en el partido. Tenemos a Ángela Ngonga, que sigue sobre la pista. Mari. Ha entrado también María Rodríguez, otra joven jugadora del año 2005. Otra de las jugadoras que también está plagando de conseguir éxitos en edades de formación con ADVA. Decíamos antes de Mari, también jugadoras toda la vida juntas, ya desde Palacio Valdés, desde aquel alevín de Palacio Valdés, pasando luego por infantiles, cadetes, junior, y aquí con sus minutos compartiendo pista en el Primera División Nacional Femenino de ADVA. Ángela Ngonga. Primer lanzamiento limpio de Ángela, 17-14. También el segundo, infalible Ángela Ngonga. Eli amagó el lanzamiento. Contra Rebe. Ha entrado también Irene, otra jugadora más del año 2005. Mucha juventud lo que está poniendo ahora ADVA sobre la pista. Se queda aquí encima del rebote, puede hacer bastante daño. Nueva jugadora similar a la anterior, en la misma posición que hace un par de minutos. Vuelve a convertir, vuelve a sacar la falta y vuelve a irse al tiro libre Tiggins. Y 18-16, se acercan las de Fran Sánchez. Se sienta ahora Ángela Ngonga. Y convierte Tiggins. Mari. Defendida por Candela. Lauri. No, perdón, María. María Rodríguez. María con Marina. Peleaba Irene ese balón. Se le acaba quedando Tiggins, que quiere salir rápido. Encuentra a Candela Tamarit.
Intenta ir Eli contra el mundo. Eli saca la falta. Buena acción de la espigada jugadora gijonesa, que se va a ir al tiro libre. Marca los lanzamientos María Busto, la colegiada. Hoy tenemos dos chicas arbitrando, dos de nuestras colegiadas de máximo nivel, María González Busto y Marina Fernández Quesada. Convierte el primero Eli. Convierte también el segundo y se pone, creo que por primera vez, por delante Fodeva Gijón, 18-19, cuando entramos en el último minuto de este primer cuarto. María. No entra el lanzamiento exterior ahora de Azba. Que intentaba Iris, el balón que no va a conseguir Rebe. Y la bola que se pierde. 18-19. Cumplimos primera ventaja para Fodeva. En este partido, 40 segundos, se sienta Julia. Entra también la capitana Cristina Velasco. Cris Velasco, también importante, una jugadora del año 94 con mucha experiencia en el club, muchos años en el equipo autonómico, ya desde hace un par de temporadas dando el salto al equipo de Primera Nacional. Se queda el balón a la propia Cris, una Cris que es muy difícil verla equivocarse. Se encuentra Candela, 15 segundos, va a acabarse prácticamente con esta acción, esta primera mitad. ¡Bingo! El triple de Higgins y el tiempo muerto de Carlos Galán. Máxima diferencia, 18-22 para Fodeva, que en estos últimos minutos se está encontrando tanto la superioridad de Tiggins en el poste bajo, también forzando tiros libres adicionales, y ahora este lanzamiento exterior que han dado la vuelta al partido, han puesto 4 por encima a las jugadoras de Gijón. Nueve segundos, 6 décimas para finalizar este primer cuarto con este +4. La verdad que quizá uno de los partidos con aspecto de ser de los más igualados de esta Copa. La mayoría de ellos resolviéndose por amplias distancias. Quizá el más igualado fue el Fodeva Universidad de Oviedo, que por 50-63 se llevaron las chicas de Fran Sánchez. El resto de partidos, victoria clara de Fodeva también ante la selección cadete, y Azba venció con mucha solvencia tanto la Atlética como el Real Grupo de Cultura Covadonga, y ahora sí que se están midiendo juego real entre dos de los equipos asturianos que están llamados a estar en posiciones más altas en esta primera división nacional femenina, que empezará en las próximas semanas, como decimos, con los 5 equipos aquí participantes en Copa: Azba, Fodeva, Alecar Escola Atlética, Real Grupo de Cultura Covadonga y Universidad de Oviedo. Volvemos a la pista para estos últimos 9 segundos. Candela Tamarit, Julia Díaz, Ali Ferrer, Rebeca Díaz, Cris Velasco, Marina González. Vemos a Irene Fernández, vemos a Marina Fernández, vemos a María Rodríguez y vemos a Iris Ramos. Con el balón en juego Azba, ahí va Mari, 8 segundos, 7, 6, defiende Ali Ferrer, 5, 4, ¿quién está dentro Mari? Métela directa, no lo consigue, buena defensa, muy buena defensa con brazos arriba, y Ali Ferrer se va a acabar, vamos. 22, manda Fodeva en un primer cuarto que ha estado bastante interesante, con alternativas en el marcador. Podemos repasar las plantillas de ambos equipos ahora que finaliza este primer cuarto. En Fodeva Gijón tenemos de la partida en esta final a Cris Moralejo, tenemos a Marta Frechilla, tenemos a Ali Ferrer, a Candela Tamarit, a Sandra Rato, a Rebeca Díaz, a Julia Díaz, a Eli Álvarez, a Cris Velasco, y como decimos, al fichaje, todavía tenemos que aprendernos bien el nombre, la llamamos Tigit Ivana, es un nombre complicado, vamos a pronunciarlo correctamente, el de la jugadora americana que acaba de aterrizar en Fodeva Gijón. Antigoni Ivana Sanabria, aunque las notas que nos pasan es Tigit. Y luego tenemos en Azba a Sara Fraile, la capitana que, como decimos, ha vuelto esta temporada desde Italia. Nadia Suárez, Irene Fernández, Lauri Martínez, María Rodríguez, Marta Rodríguez, Ángela Ngonga, Marina González, Iris Ramos y Marina Áviles tras varias temporadas. Dirigiendo a ambos equipos Fran Sánchez por Fodeva Gijón, un Fran que aterrizó ya en los últimos partidos de la temporada pasada para dar el relevo a Pedro López Ferrer en el banquillo.
y un Carlos Galán que suma su segunda temporada consecutiva al frente del primer equipo avilesino. Y ya preparándonos para el segundo acto. 28-22. Vemos ahí en Azba a Guille Suárez, que este año acompaña también a Carlos Galán en el staff técnico de Azba, un entrenador que llegó al Colegio San Fernando de Azba también en las últimas campañas, y que aparte de dirigir distintos equipos de formación en el club, pues ahora también le tenemos aquí inmerso en el Primera Nacional. Y aquí estamos en Deporte Astur, en esta retransmisión de la Copa, de la final de la Copa Principado Femenina. Rebe, intentaba Rebe, rebote se lo queda María. Lauri Martínez, ahí va Lauri. Iris, buen movimiento de Iris, no consigue convertir, que brazos saca en cada acción Claudia Alonso para quedarse con los rebotes. Iris, Claudia, a ver si puede sacar su superioridad, lo vuelve a hacer, la verdad que lo hace muy fácil, recibe y reverso hacia adentro, dejando muy bien esos ganchitos, esos tiros desde 3-4 metros. No entra ese lanzamiento. Lauri buscando una amiga ante la incesante defensa de Cris Velasco. Contra Claudia saliendo a posiciones exteriores, encontrando a Irene, no consigue convertir Irene, se queda el rebote. Sale para lateral, una candela Tamariz, una candela Tamariz también militó en Azba también hace un par de temporadas, ahora la tenemos de nuevo aquí en Fodeva Gijón. Y Rebe de nuevo valiente, pero se encuentra con ese medio tapón de Irene. Y el balón que se acaba perdiendo, manteniendo la posición Fodeva. Eli, buen duelo con Claudia, le saca la falta. Le saca buen movimiento de Eli para sacar la falta a Claudia. 20-22. Se sienta la propia Claudia. Y ahora se señalan pasos de él y se lamenta. Mira al techo del polideportivo. Sacará Azba. María con Lauri. Una Lauri también nos gusta ver plenamente recuperado. Una jugadora también que en los últimos años ha padecido también importantes lesiones. Joven jugadora del año 2002. Lauri, ya también con mucha experiencia a peso de su edad. Se queda el rebote. Eli corre Cris Velasco. Abierta al flanco izquierdo. La encuentra Eli. Se puede levantar Cris. No, prefiere jugar con Rebe. Rebe intenta romper. Buen pase para que pueda definir Eli. Lo consigue. Buena asistencia de Rebe. Y buena canasta de Eli, que saca el tiro libre. Aplaude la grada. Se lleva los aplausos, sobre todo Rebe, por esa buena asistencia. Y pone el 20-24 y tiro libre para Eli para poner la máxima distancia en el partido para Fodeva. Convierte 20-25 la jugadora interior de Fodeva. Un Fodeva que no tiene en esta Copa Principado de la partida a María Suárez, que es su otro máximo referente en el juego interior. Las Torres Gemelas, como las llamamos. A María Suárez y a Elisa Álvarez, pues hoy no tenemos a las Torres Gemelas, pero sí tenemos a este rascacielos que es Eli, que está marcando diferencias. Esperamos ver pronto a María también sobre la pista, otra de las mejores jugadoras actualmente en el Principado de Asturias. La hemos visto, por cierto, en los 3x3 de verano de la Federación del Baloncesto del Principado de Asturias, que la hemos visto, por cierto, ganar. Y también con Eli. Y la verdad que buen juego interior que tiene Fodeva. 21-25. Higgins. Cris Velasco.
Pues se lleva el tapón de María. A Candela 21-25. El lanzamiento se queda corto ahora. Se acaba también la posición. Está costándole más a Asba encontrar acciones claras. A ver, Irene con el lanzamiento exterior. No consigue convertirse en un lanzamiento más liberado. Lo intenta ahora Lauri de 3. Tampoco. No están teniendo fortuna en el lanzamiento exterior. Las jugadoras avilesinas. Ahora sí encuentra. Ay, qué pena para Iris, que se le escapó ese balón cuando estaba en buena posición. Otro lanzamiento. Ahora es María. Tampoco. No están entrando los triples a Asba. De algún lado salen los árbitros. No, pero son María Fernández Pesado y María González. En el hueco igual sí. ¡Qué buena canasta! ¡Dos más! Ahora sumando Fodeva, poniendo la directa a las de Fran Sánchez, 21-27. Balón interior para Marina. Marina saca la falta, Tins. Vuelve al partido. Y esto los oficiales. Vuelve al partido. Lanzamientos libres para Marina Fernández. No convierte el primero. Como decimos, Marina Fernández, fichaje de Asba, jugadora veterana, 30 años, llegada desde Basketball Hoops, desde Cantabria. Como decimos, 30 años para esta jugadora del año 92, llegada de Cantabria a la pivot, con una gran experiencia en la categoría. Y que tiene que dar también un empaque importante al equipo de Asba, como decimos, un equipo muy joven, el de Carlos Galán. Recordamos, por ejemplo, la temporada pasada la figura de Dace Chinite, la jugadora letona, que desafortunadamente se lesionó prácticamente a inicios de temporada. Otra canasta de Tivens. Y decíamos una Dace Chinite que se lesionó a principios de temporada y era una jugadora, bueno, hablamos de una jugadora de 43, 44 años, la jugadora letona, y si era un poco, digamos, ese espejo, esa experiencia que siempre es necesaria en un equipo joven, pues a lo mejor esa figura tiene que ser adoptada este año por Marina Fernández, también por la propia Claudia Alonso, jugadoras de edad similar y que con experiencia tienen que arropar en el crecimiento a este equipo con tantas jugadoras de 2005, 2006 hasta 2007 como Marta Rodríguez. Y tenemos a Cris Velasco que no se corta, se desatan las de Fran Sánchez, más 11 para Fodeva. Están saliéndole las cosas al equipo de Blimich. Ahora mismo ahí está el preparador de la Viana haciendo indicaciones a sus jugadoras con este más 11. Máxima diferencia en el partido. Se le escapa el balón. No da balón por perdido Fodeva. No da defensa por ir. Y la bola que sale. De más 11. Apretando sobre todo en tareas defensivas las chicas de Fran Sánchez, 21-32, recordamos 18-22 a final del primer cuarto, estamos hablando de un 3-10 de parcial en estos primeros 5 minutos de segundo cuarto. Y está sentando las bases de lo que podría ser revalidar el título de campeonas. Recordamos la temporada pasada que se impuso también Fodeva. Ahí va Eli. No falla Eli. 21-33 tenemos hubo técnica, ¿no? Por ser un lanzamiento, la verdad no lo hemos visto bien, pero por ser un único lanzamiento libre, pues 21-33. Y sacará Asba, sacará Marina. Ángela Ngonga. Sacará la posición. 21-33, aplaude Fran Sánchez. Más 12. Tenemos ahora mismo a Eli Álvarez con 12 puntos como máxima anotadora del partido.
Y la siguiente anotadora del partido es la propia Tiggins, es decir, las dos máximas anotadoras del partido son del cuadro gijonés, 12 y 10 puntos respectivamente. En Azba es Claudia Alonso quien está encontrando el camino hacia el aro de forma más recurrente, lleva 7 puntos, bien acompañados por los 6 de Ángela Ngonga. Pero por ejemplo, Azba está echando de menos puntos de jugadores importantes como puede ser Sara Fraile, que está de momento en el banquillo y que cuando vuelva tendrá que intentar, sobre todo desde el lanzamiento triple, intentar aproximar a su equipo. Tiggins con el balón, hay pasos de salida, hay pasos de Tiggins, se lamenta Tiggins. 21-33, mediado ya este segundo cuarto, que de momento está siendo de color rojillo. Lauri Martínez. Azba que necesita imperiosamente sumar para no irse del partido. Pero roba el balón Tiggins, se confundió Lauri en ese pase. Tiggins puede encontrar a Rebe sola, encuentra a Rebe. Rebe, pero quizá tardó demasiado en ejecutar, dio tiempo a Marina para defender su posición y sacarle la falta a la propia Rebe. Y tenemos el más 12, mediado el segundo cuarto, la final de la Copa Principado Femenina de la Federación de Baloncesto del Principado de Asturias en directo en Deporte Astur. Más 12, buen partido el que estamos viviendo entre Azba y Fodeva. Buen movimiento. Y consigue Marina los puntos y consigue sacar la falta y el tiro libre adicional. Sí, recordando precisamente la final del año pasado, que precisamente fue aquí, en el complejo deportivo Avilés, se proclamó campeón Fodeva Gijón. Recordamos el equipo aquel año de Pedro López Ferrer, pero que en aquel día no pudo estar presente y estuvieron dirigidas por Alex Martínez. Pues recordamos esa victoria, un partido que mandaron desde el principio las jugadoras gijonesas. Apretó al final Azba y acabaron llevándose el triunfo. No, perdón, fue contra Universidad de Oviedo. Fue contra Universidad de Oviedo la final, perdón. Fue en la fase de grupos cuando se enfrentaron Azba y Fodeva, que venció 48-53 Fodeva. Y luego la final de Universidad de Oviedo. Fodeva, que vencieron, como decimos, las chicas gijonesas. 24-33 más 9. Después de la canasta de Marina, quiere volver a acercarse más a Azba. Ángela Ngonga. Ahí está. Mari. Pase interior para Marina, que está asumiendo responsabilidades ofensivas en las últimas acciones. Vuelve a sumar 2 puntos Marina. Se pone 7 Azba. La jugadora cántabra llevándose el peso a la espalda de la anotación de su equipo. 26-33, 3 minutos 15 segundos. Se comprime esta final, este primer título oficial de la temporada en Asturias. Sali de 3, a tabla no vale, cae prácticamente a las manos sin moverse. A Iris Ramos. Lauri, Ángela Ngonga. Ángela se pasa de frenada ese lanzamiento y se queda Eri. Eri, un auténtico todoterreno, subiendo el balón, posteando, lanzando de 3. Cris Velasco con el balón. Puede sacar ventaja y Eri la va a sacar. No, buena defensa de Marina sin bajar los brazos. Y Lauri, creo que hay que darle un poco de time ahora al partido. Transiciones demasiado rápidas y poco acertadas en las últimas 2 acciones. Mari con el balón, Ángela Ngonga. Ngonga se va, Ngonga de ganchito. Ngonga no consigue convertir, lucha incesante por el rebote. Se va al suelo Ngonga, se va al suelo Cris Velasco. Señalan lucha. Una lucha que va a favorecer a Azba. Marina, ante Tiggins. Ángela Ngonga, liberada Mari, se levanta Mari. No va el lanzamiento de Mari. Para el suelo a Di Ferrer, se vuelve a ir al suelo. Aquí se pelea cada balón como si fuera el último. Ali Ferrer, Cris Velasco, protegiendo bien Brimic ahora las acciones de su equipo con 2 bases como son Ali y Cris. Busca ataques ordenados, busca ataques que pueden llevar a éxito a su equipo. No consigue convertirse. Entra el triple de Cris Velasco y con la corbata salió hacia arriba y cayó hacia adentro. 3 más para la capitana. Y lucha
Se está pegando con todo y contra todo. Ángel Engonga ahí abajo. En las últimas acciones saca 2 tiros libres. Una Ángela Engonga que la temporada pasada, si hablásemos de jugadoras asturianas, ella fue la segunda asturiana más valorada de toda la primera nacional femenina, solo por detrás de Paula Aguja, la jugadora de Compañía de María Vilesina, que bueno, pronto marchó también a vivir a Galicia, pero al margen de Paula Aguja, Ángela Engonga, lo decíamos antes, sumó la barbaridad de 344 créditos de valoración en la primera división nacional femenina, siendo jugadora junior de segundo año. Es que fue impresionante la temporada de Ángela Engonga, una barbaridad de jugadora que vuelve a convertir. Y si, por ejemplo, ya que estamos repasando la temporada pasada, quisiésemos buscar en el top 10 más jugadores que estén en este partido, pues encontraríamos a 2 jugadores de Fodeva. Decíamos que Eli Álvarez estaba siendo la máxima anotadora del partido, pues Eli Álvarez fue la 6ª mejor jugadora asturiana de toda la liga, con 252 puntos de valoración, y cerrando el top 10, y con mucho mérito, porque padeció de lesiones importantes, Marta Frechilla, con 220, cerró el top 10, la jugadora obetense también de Fodeva Gijón. Ahí la tenemos precisamente, Marta Frechilla con Cris Velasco. Se acabó la posición, buena defensa de AFA. No dejaron encontrar acción de tiro a Fodeva. Vemos a Marta Frechilla, lo intentaba desesperado, ya se había acabado la posesión de Marta Frechilla, recuperada para la práctica del baloncesto. Ya en los últimos 2 años, una Marta Frechilla procedente no, porque Marta Frechilla siempre jugó al baloncesto, pero que bueno, Marta Frechilla luego, con su gran meteórica carrera en el atletismo, clubes como Playas de Castellón, bueno, de los mejores clubes que puede haber en España, ya estuvo consiguiendo éxitos nacionales, autonómicos. Lo del Atlético Lugones. Y una 800ista pura, es decir, no corras un contraataque contra Marta Frechilla porque lo vas a perder. Tampoco corras igual un 1500. Campeona de España en varias categorías. Campeona de España en varias categorías, una auténtica pasada. Marta Frechilla, ahora recuperada para la práctica del baloncesto. Nos acordamos de ella también de pequeñita, jugando en el colegio de Col. Jugadora, selecciones autonómicas siempre, es decir, digamos que Marta Frechilla, todo lo que hace lo hace bien, ¿no? También a nivel académico, o sea, es una auténtica pasada. Esta jugadora, qué bueno verla. Aquí tenemos lateral, Barrebe a por el saque. Vemos a Fran Sánchez, Carlos Galán, intercambiando de opiniones, comentando algún lance. Sacará Rebe desde lateral, con este 28-36, y así como quien no quiere la cosa, entramos en el último minuto de esta primera mitad. Rebe conseguirá Fodeva irse a más de 10 puntos, conseguirá ponerse a 5-6, ahí va Mari, roba Mari, convierte Mari, se lleva el aplauso de la grada, y este 30-36 se vuelve a comprimir. Aplaude Carlos Galán, aplaude el banquillo de AFA. Ali López Ferrer, defendida por Mari. Cris Velasco, ahí va la francotiradora gijonesa, se levanta. Cris, bingo, desde media distancia entró Juan Carlos Navarro con esa bombita. Con este 30-38 quedan 6-5, Mari. Lauri, va a tirar Lauri, hay que tirar, un segundo, se va a acabar, se escurre el balón, se acaba la primera parte. 30-38, nos vamos a ir a vestuarios, nos vamos con este +8 favorable al equipo de Fran Sánchez, a Fodeva Gijón, tras el 18-22 del primer cuarto, favorable a las gijonesas. Este segundo cuarto también lo ha sido en esta ocasión por un resultado de 12-16 y poco a poco labrando ventajas, pero ni mucho menos definitivas, y todo por decidirse. Buscamos campeón, buscamos quien levante la Copa Principado Femenina de la Federación de Baloncesto del Principado de Asturias, y en unos minutos volvemos con la segunda mitad. Y les dejamos con repeticiones de los mejores momentos que nos has dado esta primera mitad. Iris, buen movimiento de Iris, no consigue convertir, qué brazos. Claudia, a ver si puede sacar su superioridad, lo vuelve. No entra ese lanzamiento de nuevo valiente, pero se encuentra con...
¡Arrancamos! Volvemos al complejo deportivo Avilés, volvemos al Quirinal con esta segunda mitad de la Copa Principado Femenina, esta gran final que enfrenta a Azba con Fodeva Gijón. Primera mitad 30-38 para el equipo de Fran Sánchez. Vamos, que los árbitros. Recordamos que junto a estos dos equipos también tenemos, como no, a nuestras colegiadas María González Busto, Marina Fernández Quesada, y a oficiales de mesa Lorena Álvarez, María Suárez y Adrián Iglesias como participantes en el partido. Y tenemos ya en marcha la segunda parte con Tiggins, que quiere ir hasta adentro. No consigue convertir la jugadora americana. Marta Frechilla, hablábamos antes de ella. Lanzamiento de Frechilla, la deja adentro Marta Frechilla. 30-40, dos más para las chicas de Fran Sánchez. 30-40, van a intentar replicar las de Carlos Galán. Sari con el balón, una Sari que tiene que llegar o intentar llegar a los dígitos de la jornada de ayer para que su equipo se pueda aproximar en el marcador. Ahí está Sari, se levanta Sari. ¡Bingo! Sara Fraile de 3, 33-40, lo decíamos, no deis un metro a Sari. Que Sari es capaz de devolver a su equipo el partido. O devolverlo o ponerle más cerca porque Azba no se ha ido, Azba está compitiendo. 33-40, una Sara Fraile que viene de proclamarse campeona de la Serie B italiana con el Futurosa. Una temporada impecable, pudimos seguir llamarnos frikis, pero seguimos prácticamente todos los partidos de este Futurosa Trieste con Sari, como no, esa mano de 3 surgió tanto aquí como surgió en Italia. Ahí va la ragazza. Sari Colón, minuto 1. La bambina. Claudia Alonso. Lauri puede tirar otra triple A. No, prefiere penetrar Lauri. Saca la falta clara, la reconoce Eli. 33-40. Como decimos, ascenso de Serie B a Serie A2 del Futurosa Trieste. Lauri. Ambas dos, tanto Lauri como Sari, nos gusta decirlo, jugadoras formadas en el colegio de las Doroteas y que prácticamente han crecido juntas, pese a tener ese año de diferencia. Sari 2001, Lauri 2002, Doroteas, Avilés Basket y luego Azba, en el que ya llevan varias temporadas. Ali Ferrer le mete la mano y recupera el balón Mari. Muy intensa y activa en defensa la joven jugadora del año 2005, se lamenta ahí Fran Sánchez. La lucha que hay entre Claudia Alonso y Tiggins, que ahora están emparejadas, puede ser épica, ¿eh? A ver si recibe. Ahí está Claudia contra Tiggins. Vamos a ver quién se lleva el gato al agua. Postea. Claudia va a intentar el reverso. Se lleva la falta de Tiggins. Aplaude todo el banquillo de Azba que se pone de pie. Aplaude Carlos Galán. Aplaude Guille Suárez. 35-40. Este envite es para Claudia, que va a intentar salir fortalecida de este emparejamiento. De momento, segunda falta de Fodeva en 1 minuto 20 segundos. De nuevo Sari, defendida por Julia Díaz. Irene hasta adentro, no consigue convertir. Irene se queda con su propio rebote y ahora se lleva el tapón de él y se va al suelo Irene. Y ahora hay falta. Aplaude Fran Sánchez. Repite el cambio. Entra, vamos a ver quién se sienta en Fodeva. Se va a sentar Tiggins. ...35-40 más 5 para Fodeva. Eli ante Claudia. Defiende la Marbellí. Se va Eli. Buena defensa de Claudia, que está creciendo en este inicio de segunda parte con mucha solvencia, mucho repertorio, muchas tablas las que tiene Claudia, que la vemos recibir ante 2, incluso ante 3, y se queda con su propio rebote. Vuelve a postear. Pues vaya Eli, y va a ser para Azba, va a ser para Claudia, sí. Corre Marina González a por el balón. Claudia, se levanta de nuevo Sari. Ahora no convierte Sari, se la queda Eli. Eli con Ali. Lo de la grada. Animan, se escucha desde nuestra posición, muchos ánimos a Ali. Frechilla se levanta desde 6 metros. No convierte. Se la queda Marina para Sara Fraile, para la capitana, que va a marcar este ataque.
Sari. Se pensó el lanzamiento. Quiere ir hasta adentro Sari. No convierte. Se la vuelve a quedar Sari. Pase para Irene que se le escapa. No se esperaba quizá ese pase Irene. El balón acaba saliendo. Y sigue el +5. Está costando sumar puntos. Cuando va a volver Ángel Angón a la pista. Minuto ya casi 3 de esta segunda mitad de este tercer cuarto. Copa Principado Femenina de la Federación de Baloncesto del Principado de Asturias. Deporte Astur. Están los mejores partidos. Si no los puedes ver en la pista, velos en directo. Sigue la retransmisión. Mari con el balón. Roba. Quiere apretar en Goga. Mete la directa. Mete la quinta marcha. No consigue convertirse. La queda Frechilla que va a querer dar calma. Ahora no corre Frechilla. Con Juli. Juli con Rebe. Cuidado con Rebe. Que puede intentar romper. Ahí va Rebe. Se levanta desde 4 metros. No convierte. Está siendo esquivo el aro en estas últimas acciones a ambos equipos. Sara Fraile. Lauri. Se frena Sara Fraile. Liberada. Se levanta. Sari de 3. ¡Bingo! Sara Fraile tiene la mano caliente. 38-40. Alba ya está a 2 puntos. Hay partido. Tenemos mucho partido en este complejo deportivo Avilés. Y tenemos a Julia de triple. No consigue convertir y ahora tenemos a Alba que tiene bola incluso para ponerse por delante. Lauri. Engonga que se va. Engonga que convierte. Delicatessen de Engonga, empata el partido de Alba. 40-40. Y Fodeva que tiene que reaccionar. Ali Ferrer. Ocurre. Sara Fraile de nuevo. Pedía el campo atrás. Claudia Mari se levanta Mari. Escándalo de 3 de Alba. Marina González de 3. No le pesa la responsabilidad a esta jugadora de 2005. Debemos festejarlo a Edmundo Martín, su entrenador, tantas temporadas en categorías inferiores que vemos a la derecha de la canasta en la que defiende ahora Alba. Y ahora Rebe que quiere ir hasta adentro. Rebe que saca la falta, tienen que reaccionar las de Fran Sánchez. Están guardando uno de sus principales ases también, que es Tiggins. Vamos a ver si vuelve a la pista la jugadora norteamericana, que la verdad estaba siendo un arma ofensiva con 10 puntos muy importante, solo que las 4 faltas personales que acumula Tiggins la están lastrando para poder volver a la pista. No sabemos qué hará Fran Sánchez, si la forzará a salir en este cuarto, si esperarán, no sé, los últimos 5 minutos de partido, y vamos a ver cómo es capaz de redimirse y reinventarse Fodeva sin Tiggins. Hizo el lanzamiento de Rebe, el segundo, 43-41, y Azba tiene que aprovechar 2 minutos sin Tiggins para intentar romper el partido, porque cuando vuelva la jugadora MVP de los 2 partidos que disputó Fodeva, pues pueden cambiar las cosas. Y aprovechamos también repasando las 4 faltas de Tiggins. Vamos a ver qué jugadores tenemos con más faltas. Tiggins está con 4, en Fodeva no hay nadie más especialmente cargado. En Alba tenemos con 3 a Claudia Alonso y ya el resto de jugadoras 2 y 1 falta. Lauri, María, Mari de nuevo, finta Mari. Se complicó quizá demasiado, pero acaba llegando el balón a María, que no convierte, se la va a quedar Mari. Con Sara Fraile, finta, va Sari, va hasta adentro Sari, 2 más de Sari, 45-41, ayer metió 21 Sari, el viernes metió 21 Sari, ¿cuántos va a meter hoy Sari? 45-41, lleva ya 8 puntos en esta segunda mitad, ahí va Rebe metiendo el turbo, convierte Rebe, no hay quien pare a Rebe cuando mete la directa hacia el lado, la valiente gijonesa 45-43, pinchazo letal de Rebe, 45-43, está... La Rebe es una crack, estudiante de enfermería que me parece está con el Miro ahora, y la verdad que vamos, pocas jugadoras hay con la organización y disciplina de Rebe. Rebote Claudia Alonso, no, la bola sale, jugadora de casa además Rebe, jugadora, recuerdo cuando pasó de Inmaculada también a Fodeva, se lamenta Fran Sánchez, la bola, ¿quién es? Hablan las colegiadas, habla Marina, habla María Busto, aplaude Carlos Galán. Y tenemos la final en un puño. ¿Cómo nos lo estamos pasando aquí en Deportes Astur? Qué bonita final. Y técnica, se lamenta Fran Sánchez. Se lamenta Fran Sánchez.
Hay falta técnica. Sara Fraile al lanzamiento. Se queda corto el lanzamiento de Sari. Pide perdón a sus compañeros moviendo la mano. Sacará la propia Sari de fondo. Pide calma. Sari. Julia molestará en el saque. La bola lleva Claudia. 45-43. Muy animada esta segunda mitad. Empezábamos con 22-30. Se levanta de nuevo Sari. No consigue convertir Claudia Alonso. ¿Cuántos rebotes llevas? Sari de nuevo. Defendida por Julia. La pide Claudia ante Eli. Menudo duelo interior que tenemos. Invierte. Sari. Circulación exterior de Alba. Claudia Alonso. Se levanta Claudia. No convierte ante Eli. Vaya buen duelo. Julia se la queda. Julia que corre. Lauri corre en paralelo. Ali Ferrer. Eli de 3. ¡Bingo! Las altas también la meten. No solo se mete desde el poste bajo. ¡Qué buena es Elisa Álvarez! 45-46 se pone por delante de Fodeva, como decimos. Eli de 3 metros, de 4, de 5, de 6, de 7, de 8. Tendrá la falta. Lauri. ¿Hay pasos? Sí, hay pasos. Se reclamaban pasos, fueron pasos claros. Ahora tenemos a Fodeva un punto por delante. Y esto es toma y daca. Pero mete la liga con estos dos equipos, ¿eh? Estos dos equipos que además los tendremos en el primer partido de liga enfrentándose entre ellos el próximo sábado, día 17 de septiembre en Gijón, en el Palacio de los Deportes, a las 5 de la tarde. Debut de la Primera Nacional Femenina y como prolegómeno, atención, para quien no lo sepa, ya lo vais a saber, a las 8 de la tarde. Liga Femenina Endesa en Asturias, con la organización del propio Fodeva Gijón, Ayuntamiento de Gijón y la Federación de Baloncesto del Principado de Asturias. Perfumerías Avenida Guernica. Liga Femenina Endesa en Asturias, el sábado a las 8. Vamos a llenar el palacio. No te lo pierdas. Casi nada. 2 euritos de entrada, no es nada, animados. Ali Ferrer con el balón. Y además si vemos el Fodeva y luego vemos en la Avenida Guernica, ¿qué más queremos? Sesión de básquet, hay que comprar palomitas. 45-46, 2-41. 45-46, cómo se echaba de menos la temporada. Lo hemos pasado bien con los 3x3, pero volvemos al juego real. Y volvemos a ver a estas jugonas sobre la pista. Robe, la pide Ali, recibe Eli. Eli no se lo piensa. No va, lanzamiento pasado, vaya lucha por el rebote entre redes. Se pasa la Fraile al suelo, se va Laure, se la queda Sari. Sari se pasa el balón por detrás, corre ante Julia. Se la pasa por debajo de las piernas, pide calma. Está presionando bien Julia, se va al suelo, Sari la puede robar Julia. Sale Sari como puede. Marina se va a acabar la posesión ya con 7, 6. Qué buena defensa de Fodeva. Y al final hay falta de Eli. Y cuidado que Eli. Vamos a ver qué falta es. Tercera falta de Eli. Tener cuidado Fodeva porque tiene las 4 de Tiggins y las 3 de Eli. Las jugadoras más importantes en este partido para el cuadro gijonés. Iris, no, perdón, Lauri, Marina, Sari, Mari, como finta, ¿cómo se va Mari? No consigue convertir Marina Fernández, que está siendo también una colosa en esta batalla del juego interior, la jugadora cántabra. Julia Díaz, defendida por 2, le intentaban el 2 contra 1 entre María y Sari. Marta Frechilla, ahí va Eli, Eli contra el mundo, Eli que se está hinchando, Eli que se está hinchando, 45-48, Eli que quiere sustentar a su equipo. Eli, que es la jugadora franquicia, como decimos, de Fodeva en las últimas temporadas. Recordamos, jugadora que llegó al club procedente de Basketmar y que ya desde el minuto 1 con Fodeva se ha hecho muy importante. Eli quiere correr, quiere marcar distancias Fodeva. Frechilla se le escapa, pierde Frechilla en ese envite ante María Rodríguez. Eli la tenemos en 15 puntos ya. Tenemos... En Alba ya tenemos también dobles figuras que son Engonga y Sara Fraile con 10. Y también, como decimos, Tiggins, que sigue en el banquillo con esos 10 puntos y 4 faltas. 1 minuto 20. Así como quien no quiere la cosa, se nos ha ido este tercer cuarto que ha estado muy interesante y que mantiene la emoción. Marina, Lauri de 3. Se pasa, no tocará el lanzamiento de Lauri. Cris Velasco pide calma, mira a Fran Sánchez. Fran le dice tranquilidad, queda mucho, vamos a jugar, Cris. Ahora está 3-2. Lanzamiento que no va, que les está permitiendo cerrar bien los rebotes. Lauri. Mari.
Marina, dos Marinas. Marina con Marina, Marinas con Sari. María, buena posición la que encuentra. Se revuelve y no convierte. Marina Fernández. Ahora con Marina González. No va. Ha tenido muchos lanzamientos liberados Adva en este partido. Y sí que en este cuarto ha encontrado también mayor acierto. Sobre todo dos triples de Sari y uno de Marina. 45-48 puede ser ya la última posesión para Fodeva. Podrá tener una... Bueno, Adva o el equipo que se puede hacer a lo mejor con el rebote. Cris Velasco. Frechilla. Lanzamiento desesperado que no va. Va a morir este cuarto. Quedan 5 segundos. Cinco segundos, 7 décimas. ¿Qué será capaz de construir en este ataque, en este poco tiempo, el equipo de Carlos Galán? 45-48. Este partido que de momento es favorable a Adva por 3 puntos. Un segundo hay que tirar. María, se te va a acabar el tiempo. Se acabó el tiempo. Llegamos al final de este tercer cuarto. La final está en el aire. La final está ardiendo. Adva 45. Fodeva Gijón 48. Este cuarto que ha resultado favorable para el equipo. Este cuarto que ha resultado favorable para el equipo de Carlos Galán, 30-38, llegábamos al descanso. Y en este cuarto ha sumado 15 puntos. Y todo por decidirse. Vamos a ver cómo inciden también las faltas personales en este partido. Recordamos que lleva Tiggins de sus 4 faltas personales. Veremos qué actitud adopta Fran Sánchez. Luego también tenemos a Eli con 3 faltas, pero bueno, no hay nadie tampoco que digamos en ninguno de los equipos. Claudio Alonso también tiene 3 faltas en Adva. Bueno, salvo que cometan una cuarta falta tempranera en este cuarto, que a lo mejor las haga pasar por el banquillo. El principal problema en faltas es el de Tiggins. Veremos también, por tanto, la lucha por el rebote con auténticas gladiadoras como Eli, como Claudia. Ambos equipos también están muy atentos, más o menos podemos decir que estamos en un plano de igualdad en esa faceta. Y quien tenga mayor claridad también en la gestión de las posesiones, de los pases, de encontrar tiros liberados y de dominar ese rebote, pues tendrá mucho ganado para este último cuarto y para poder alzar el título de campeón de Asturias de Copa. Sacará Ángel Angonga. Repasamos estos quintetos que iniciarán este último cuarto. Tenemos a Sari, tenemos a Angonga, tenemos a María, tenemos a Iris y tenemos a Marina Fernández en Adva. En Fodeva tenemos a Cris Velasco, tenemos a Ali Ferrer, tenemos a Marta Frechilla, tenemos a Julia Díaz y tenemos a Rebeca Díaz. Ángela convierte, ¿cómo empieza Angonga? 47-48, 12 puntos lleva Ángela. Se pone a 1 Adva, Ali Ferrer. Ali Ferrer, Cris Velasco, también buenas bases y también buenas tiradoras las que tiene ahora Fodeva sobre la pista, sobre todo Cris Velasco. Si le dan esa opción de posicionarse por el lanzamiento 3, abrir la pierna como suele hacer ella de forma lateral, pues va a tener mucho que decir. Y tenemos este 47-48, pero bueno, tiradoras también tiene Alba, la propia Sari que tiene el balón. Hay falta de Frechilla, falta abajo, primera falta del cuarto, primera falta que comete a los 40 segundos de este cuarto Marta Frechilla. Balón en juego, Alba, María, Engonga. Ante Cris, ante Velasco. Se va al suelo, segunda falta de Fodeva y ahora sí que son 2 tiros libres porque ha sido acción de tiro. La falta la recibe mientras trataba de ejecutar el lanzamiento Ángela Engonga. Primero dentro, Engonga, que quiere ir a por Elisa, a por ser la máxima anotadora del partido. Elisa lleva 17.
Y en Gonga ahora lleva 14. La verdad que la precisión que tiene en Gonga los tiros libres es envidiable. Cris Velasco aprovechó un pequeño desajuste en la defensa de Alba, encontró el camino expedito al aro y no falló. Y vemos prepararse a Pins, entregando su camiseta de calentar, preparándose a falta de 8.50, lanzamiento de María, no va, rebote, vaya lucha, se la queda Iris, estuvo muy atenta mientras se defendían las otras dos jugadoras. Marina, ante Rebe, difícil ir ante Rebe, pero lo hace muy bien Marina, lanzamiento que convierte la jugadora cántabra, poco la remanguillé, pero muy buena cadena. 51-50. 8-30, más 1. Que final. Que temporada nos espera. Vamos a volver, ahí vemos a Lauri, vemos a Sari. En Gonga va a haber un cambio, se va a sentar María Rodríguez. Y entra Lauri Martínez. 51-50, 8-30, más 1. Ha habido muchas alternativas en el marcador en los últimos minutos, sobre todo en el tercer cuarto. Han cogido la batuta en el marcador varias veces ambos equipos. No parece que haya ninguno de los dos que tenga la capacidad de poder romperlo. Y eso nos hace pensar que vamos a tener un final muy igualado. Marina. Se revuelve Marina, se encuentra con el aro, se encuentra con Tiggins, se vuelve a encontrar con el aro. Tiggins se encuentra con el balón. Y Tiggins que quiere correr. A la remanguilla se va solo Tiggins, Cris Velasco, Frechilla, puede penetrar, puede romper Frechilla, la deja Frechilla, no convierte Frechilla, se queda Marina, que Marina está capturando también una infinidad de rebotes. Lauri, en Gonga, Marina, tirada de 3, se levanta, no atinó en esta ocasión, no tocó aro, se sale agua para Marina, 51-50, 7-47, más 1. Y seguimos, ¿qué final nos espera en Deporte Astur? Copa Principado Femenina de la Federación del Baloncesto del Principado de Asturias. $7:41. Yo creo que firmábamos todos una final así, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Incluso firmamos una prórroga. Si se nos pone a tiro. La verdad que se agradece un primer partido igualado, con tensión, con emoción para la temporada, antes de la semana que viene iniciar la liga. También nos hace ver la igualdad que tenemos en Asturias entre estos equipos, porque no nos podemos olvidar que la primera división nacional femenina son los mejores equipos que tenemos en Asturias. Desafortunadamente, respecto a otras temporadas, hace 2 o 3 temporadas ya no tenemos equipos en liga y nuestros máximos exponentes son la primera división nacional femenina y aquí tenemos a estos equipos, que tratarán seguro alguno de ellos, ojalá, una fase de ascenso. Viendo el nivel que están poniendo, alguna se le pone a tiro seguro. Por supuesto, nada es descartable, seguro que tenemos equipos en esa parte alta. Recordamos la primera división nacional femenina, que formamos parte del grupo noroeste. En esta ocasión compartimos subgrupo con equipos gallegos y luego también el grupo en general con equipos castellano-leoneses y cántabros. Entre ellos nos jugaremos las habichuelas del ascenso. Y luego ya una hipotética fase de ascenso también compartir con equipos navarros, riojanos y vascos. Es difícil, sabemos que es difícil ascender de Primera Nacional Femenina a Liga Femenina 2, pero seguro que alguno de nuestros representantes puede estar en esa bonita pelea. Tiggins de 3, se va al suelo, Rebe, se durmió un poco de defensa de agua y hay falta de Ángel Angonga. Va a volver Marina. Más a estas alturas de la temporada, que todavía están con probaturas, incorporándose al ritmo normal, la verdad que tienen un nivel bastante alto, ¿eh? La verdad que está sorprendiendo el buen nivel de este partido. Recordamos otras ediciones de Copa, que a lo mejor no era el nivel tan alto que se llegaba con tanta preparación. La verdad que también ha iniciado más pronto tal vez la pretemporada ambos equipos, la verdad que lo estamos pasando bien. También la liga empieza pronto, empieza ya la semana que viene. Y la verdad que sí, la verdad que un partido que nos hace ver este buen nivel y esta buena preparación que están teniendo. Ambos equipos también que tienen bajas, por ejemplo, hablábamos antes de María Suárez, que no está en Fodeba, decir lo propio de Elena Guijo, por ejemplo, en Azba, que no la tenemos hoy de la partida, también la jugadora interior Avilesina. Pues bueno, ambos equipos también que tienen
mejor argumento y más potencial incluso que el que estamos viendo hoy. Tienen esas jugadoras que también dan un salto de calidad, tienen Buena buenas plantillas. progresión. Exactamente. Aquí tenemos Chris Velasco con este +1 que defiende a Azba y ataca a Fodeva para ponerse por delante. Rebe que quiere ir valiente hasta adentro. ¡Qué buena Rebeca Díaz Cortés! 51-52. No le tiembla el pulso, no le tiembla ¿Qué pasillo encontró? su valentía. Encontró el pasillo, se fabricó ese pasillo y fue hasta adentro. ¿Cómo hasta adentro fue Sari para devolver? Réplica contra réplica. No dura nada la ventaja de Fodeva porque Sari pone por delante a Azba. Replicará Fodeva, seguro que lo intentan. Marta Frechilla. Hay falta. 53-52. Sari replicó esa buena acción de Rebe rápidamente. Ahí está Rebe. Que va a querer repetir. Ahí va otra vez. Mete el turbo. La verdad que... Madre mía. No consigue convertir. Pero sí saca los dos lanzamientos libres. Ahí la falta. Vamos a decir entre Marta Frechilla y Rebe a ver quién las para. Como corren estas jugadoras también. Qué valientes son. Ese dribbling, esa capacidad individual que en muchas ocasiones es necesaria para poder desnivelar un partido. Sí, el colectivo siempre es importante, pero en determinados momentos sale ese punto individual. Ese punto individual siempre es necesario, que seguro que vemos en estos 6 minutos finales. Seguro que al margen de buenas jugadas tácticas y de buenos movimientos y jugadas trabajadas, seguro que llega ese momento en que alguna jugadora saca su calidad. Dice mucho de la personalidad de estas chicas, claro. Por supuesto, y no fallan, y no les tiembla el pulso, porque lo puedes hacer en el minuto 1, pero cuando llegas al minuto 40 y te la juegas y sale bien, habla muy bien de ti y de tu determinación. Chris Velasco, 53-54, ahora manda Fodeva, después de los tiros libres anotados por Rebe. Eli, defendida por Claudia Alonso. Buena circulación, buen movimiento, intentaba cortar Eli, pero aparecieron los brazos de Iris para que Alba recupere el balón. Marina González, ya entramos en los minutos en que pesa el balón, que no es fácil asumir decisiones, y ahora las mejores jugadoras son quienes van a entrar en acción. Puede haber pasos de Claudia Alonso, hay pasos de Claudia Alonso, había anotado, pero señalan pasos las colegiadas. 53-54, llegamos a este Ecuador del último cuarto. Hagan sus apuestas, podéis escribir en nuestro canal de YouTube. ¿Con quién vais? Fodeva o Alba, mojaos. Juli, Onsari, Eli, Chris Velasco. Cuidado que Chris es otra jugadora valiente y que además si le das espacio te puede hacer un roto de 3. Marta Frechilla se levanta. Marta Frechilla de 3. Vaya triplazo que se acaba de marcar. No falló. Lo dicho, Sacando lo mejor del pulso. Hacia las mejores no les tiembla el pulso. No le temblaba remachando a sus rivales en el sprint de 800, no les tiembla ahora, como no le tiembla a Iris, que saca el 2+1, 55-57, tiro libre de Azba. Qué espectacular tú a tú entre dos buenos equipos. Nadie se achanta, lo bueno es que nadie se tira para atrás, cualquiera de las 10 está cogiendo el balón y asumiendo responsabilidades con éxito. Esto hace mucho tiempo que no lo veíamos, lo normal muchas veces es esconderse, yo me escondería. 55-57, pero no, estas son unas pedazos de jugadoras. No saben. Y la verdad que me está flipando también el acierto que estamos viendo en tiros libres. Vamos a repasarlo, lo podemos ver en la app afición de la Federación de Baloncesto del Principado de Asturias. También recomendamos consultar esta app afición para seguir estadísticas de todas las competiciones de nuestra federación. Y vamos a repasar, por ejemplo, tiros libres. Que Azba lleva un 15 de 20, que no es moco de pavo el 15 de 20 que lleva Azba. Y un 12 de 14 Fodeva, es que es un escándalo. Sí, es sí. un escándalo estas jugadoras en el día de hoy. Frechilla. ¿Querrá meter otro? Ahí está Frechilla. Eli de 3. Oh, se dio muy rápido cuenta de que no iba bien cómo salió su propio rebote, pero no consiguió hacerse con él. Sara Fraile, 56-57. Consume la posesión Sari, intenta buscar una amiga, se va, rompe Sari, cómo no el pase, qué técnica, bien lo hizo. 2 más para que Sari ponga por delante a Azba, desde Italia con amor. 58-57, Marta Frechilla va a querer replicar, 4 minutos exactos para que acabe la final. Ojalá tengamos 5 más de prórroga, ¿por qué no? Lo estamos pasando bien. Si tienen comida, que se aplace, aquí vamos a llegar más tarde a comer. Hay las tiros libres.
Elise va a ir al tiro libre. Ahora está mandando Alba por uno del marcador tras esa buena acción individual en la que encontró el camino al aro después de un buen dribbling y un buen amago de pases a la Fraile. Pero es que lo de los tiros libres es un escándalo. 58-58 no es normal esto de los tiros libres. La ley de Murphy ha fallado el segundo. La verdad que también nos pasa por hablar muchas veces, ¿no? Pero la verdad que bueno, 1-2 no está mal. No está mal porque el partido está empatado. 3-40. No A te ver puedo pedir más. qué se inventa también. ¿Qué indica Carlos Galán? ¿Qué indica Fran Sánchez? Ángel Angonga. ¡Madre mía, Angonga! ¡No perdona, Angonga! 60-58. ¿Cuántas veces hizo esta jugada el año pasado Ángel Angonga? Marca de la casa, de origen guineano. 60-58. ¡Ahí le mete la mano Claudia! Le mete la mano Claudia. Eli 3 contra 1. Va a asistir para que Iris meta. No convierte y falta. Falta bien hecha, que si no eran 2 puntos más. Y bueno, en una de estas acciones, sumas 2 acciones exitosas, te vas 4-5 arriba y ojo que se complica mucho el partido. 12 puntos ya de Ángela Angonga. Ángela Angonga, 12 créditos de valoración, 11 Sara Fraile, 14 lleva Elisa. Están siendo las jugadoras más determinantes del partido. Y ahora nos vamos al tiempo muerto. Vamos a ver, ahí vemos a Fran Sánchez negando con la cabeza. Carlos Galán casi otro tanto de lo mismo. Y tenemos 60-58. Angonga lleva 16 puntos y Elisa 18. Máximas anotadoras del partido, bien acompañadas Sara Fraile y Tiggins. Y también, bueno, en Fodeba ya hay varios jugadores en doble dígito. Tenemos a Rebe en 11 puntos, tenemos a la propia Tiggins en 10 y Cris Velasco, que también ha llegado a los 10 puntos. Tenemos hasta 6 jugadores en el doble dígito de anotación. Y como jugadora más valorada, pues tenemos a Elisa, ¿no? Que es la jugadora que con 14 de valoración está siendo la MVP. Vamos a ver quién se lo lleva, pero está muy igualado. Y como decimos, esto primer envite. Liga se enfrentarán en el Palacio de los Deportes de Gijón a las 5 y luego Avenida Guernica, Liga Femenina Endesa, 2 euros, no cuesta nada, no fastidiéis, hay que ir, hay que llenar el palacio, llenaremos el palacio con el mejor baloncesto femenino de España, jugándose en Gijón, jugándose en Asturias, con la colaboración del Ayuntamiento de Gijón, de Fodeba Gijón, que cumple 25 años, el aniversario. Felicitar también a este club gijonés, hacerlo extensible a todas las personas que forman y formaron parte de este club que hoy preside Pedro López Ferrer y que ha tenido una dilatada trayectoria a lo largo de estos 25 años, con mucha gente detrás. Recordamos su fundación con Eloy Roche y demás gente colaborando en esto. Y bueno, también la colaboración en ese partido que decimos Guernica Avenida de la Federación de Baloncesto del Principado de Asturias. Y bueno, oye, vamos de copas, vamos a ver quién la levanta. Quedan 3-14, 60-58. Y tenemos a Iris al tiro libre, tiene 2 lanzamientos para intentar poner el +4. +4 que puede ser una diferencia ya importante. A falta de 3 minutos 14 segundos. Ambos equipos ya en bonus. Cualquier falta va a ser ya tiro libre. Y con estos porcentajes que están mostrando los equipos, la verdad que yo creo que no es buen negocio llevar a ninguna de estas jugadoras al tiro libre, porque lo más probable es que te encuentres con 2 puntos en contra. Va con el segundo Iris. Convierte el segundo, 62-58, +4 Asba. Ali. Cris Velasco, fundamental que anote Fodeba. A ver si lo intenta él y bueno, va a encontrar el vacío. Ha salido el lanzamiento. Hizo lo más difícil y se acabó saliendo el lanzamiento. Alba puede tener ocasión casi de incluso matar el partido ahora. Otra vez. Otra parece. Lo mismo. En un lado y en otro. Intentaba meter la mano en Gonga. Rebe consigue controlar ese balón que por momentos parecía escaparse. 62-58, 2 minutos 30, Frechilla, no convierte, se va largo, se queda el rebote Iris. Alba puede tener acción de ponerse a 6 o 7 por encima, cosa que a falta de 2 minutos 20 será muy significativo si así ocurre. Ángela Engonga, se lleva, bueno, no sé si tapón, pero sí la defensa bloqueo, y buena incomodidad que le ha generado Rebe. Ari Ferrer. Tiene que anotar Fodeba, Cris Velasco, la capitana, con Rebe. Rebe quiere ir hasta dentro de nuevo. Se encuentra, choca con un muro. Llamado Claudia Alonso. No es buen negocio. Metió ya todo en el lío. Fue la boca del lobo en esa acción Rebe.
Engonga está chola, no convierte en goma, la bola se acaba de hacer goma, arremanguilla, bueno, que ahí en goma, quizá me confundió, un poco caos, un poco caótico estos segundos, queda minuto 40, Ali Ferrer, Frechilla, que Frechilla puede ser uno de los jugadores que se atasque esto, Rey, ¿quién se va a jugar? Quedan 10 segundos, Rey intenta romper, Frechilla, yo creo que va a subir Frechilla, se va Frechilla, tira Frechilla, convierte a Frechilla y nos vamos al tiempo muerto de... No, cambios, oímos la bocina, son cambios. Vuelve Irene, se sienta Iris, mete centímetros Carlos Galán. 62-60, 1 minuto 26. Quien meta, va a tener mucho de ganado. 62-60, Sara Fraile, ahí va la capitana, oh capitana, mi capitana, Ángela Engonga con Claudia Alonso. Eli, a ver si se la juega, posteando Claudia. ¡Qué bestia de la naturaleza! ¡Es Claudia Alonso 2+1! ¡Qué barbaridad! Lo que acaba de hacer Claudia. Pues media copa. Medio partido y media final y media copa. Esa acción es que es una auténtica bestia de la naturaleza, esa envergadura que tiene Claudia. Con +5 a estas alturas. Ahí va la Marbellí. Y la Leona de Marbella. Convierte la Leona de Marbella 65-60. Queda 1 minuto 13 segundos. No se admite el error en Fodeva ya. Solicita tiempo Fran Sánchez. ¿Qué hace Blimic en este tiempo muerto? ¿Qué indicaciones da el entrenador de Blimea? Minuto 13 segundos. Con la mano tonta se resuelve todo. Que son 5 puntos nada más. 5 puntos. 2 triples y ya está arreglado. Pero Alba seguro que no opina lo mismo. 1 minuto 13, vamos a ver si escuchamos un poco también las indicaciones que pudiera dar Fran. Debemos sentarse, dibujando su jugada. Debemos beber agua a Rebel también. ...65-60, 5 puntos, 1 minuto 13 segundos... Copa Principado Femenina en juego... Será las reinas de copas quien se lleve en este partido. Fodeva quiere revalidar el título del año pasado... Y Agua quiere recuperar la corona que tuvo... Dos temporadas fue, creo que hace 2 temporadas. Ya, también con la época de pandemia a veces también hasta se nos nublan ya los datos. Pero sí, son los 2 últimos campeones. Si no nos confundimos. Me vuelve aplausos de la grada. Vamos a ver qué quintetos. La batalla final está servida. Eli, Frechilla, Velasco, Ali y Julia por la batalla final de Fodeva. Irene, Marina, Sari, Lauri y Marina. 2 Marinas, González y Fernández a la batalla final por el agua. 65-60, 1-13 a Fodeva. Quieren meterse en el partido, quieren recortar la desventaja. Cris Velasco con el balón, defendida por Irene, intenta salir de la presión, sale muy bien de ese 2 contra 1 Irene, Cristina. La bola para Frechilla, Frechilla no se va a cortar, se levanta Frechilla. ¡No! ¡Sí! ¡Madre mía, Frechilla! 1 minuto. No tengas miedo. Puntos. Cuando tengas miedo y tengas que tomar decisiones en tu vida, no las tomes solo. Llama a Marta Frechilla, porque va a acertar, no va a fallar. Sara Fraile, 50 segundos. Ahí va Capitana Fraile. Sari con Marina. Marina se remueve, señora, el tapón de Elisa. Tapón de Elisa. Vaya tapa, y hay falta de Irene. Y 2 tiros libres para Alicia López Ferrer. 65-62. Que si los mete, quedan a 1. Se ponen a 1 y habría posesión para Alba. Vámonos, lo estamos pasando, venga, va. Una prórroga, todavía es temprano para ir a comer. Podemos disfrutar de otros 5 minutos. Ali López Ferrer. Ahí va, la base gijonesa. Ali también, jugadora de la casa, jugadora de la cantera del Colegio Inmaculada, que también la tuvimos un año por Polonia. Y ahora la tenemos en Gijón también desde las últimas temporadas. Convierte el primero Ali. 65-63, 37 segundos. Y el segundo, bueno, idéntico, los 2 además idénticos. Solo un punto, 65-64. 65-64. ¿Quién se la va a jugar aquí? 30 segundos. Sara Fraile, Lauri.
Y abre con Ángel Angonga, que puede tirar. Ángel Angonga, Marina. Marina con Sara Fraile, se va ganando la posesión. Se levanta Chare. No convierte. Y ahora para quién? Para Podeva. Podeva, 10 segundos. 9. Tiene bola para ganar Podeva. Defiende Alba. Marta Frechilla. Quedan 5 segundos. 4. Frechilla. Se queda el balón. 2. 1. No hay que tirar. Tira Ali. La chapa de Sari. Se acaba el partido. Chapa de Sari. Campeón Alba. La Copa Principado Femenina de la Federación del Baloncesto de Asturias es para Alba. ¡Qué gran defensa! ¡Qué gran defensa! Se acababa la posición, lo intentaba Ali López Ferrer, se encontró con Sari por el camino y por la mínima se impone Alba. 65 Alba, 64 Fodeva. Título de campeonas para las chicas de Carlos Galán, después de este 3 de 3 este fin de semana, después de vencer por 121 el Real Grupo de Cultura Covadonga, después de vencer 41-72 a la Bejar Escola Atlética y después de vencer en esta final por 65-64 a Fodeva Gijón. Repasamos también estadísticas como máximas anotadoras del partido. Nos encontramos con 18 puntos a la jugadora gijonesa Elisa Álvarez, mientras que por Alba fue Ángela Angonga con 16 puntos la jugadora que más puntos anotó. Y ya en el apartado de valoraciones pues encontramos a la propia Ángela Angonga con 12 de valoración y nos encontramos con 14 a Elisa Álvarez. En unos instantes estamos con la entrega de premios. No os vayáis, estaremos también con alguna entrevista y todavía queda mucho por despedir la retransmisión. Pedimos estar atentos, que yo creo que las jugadoras se merecen que estéis atentos a sus opiniones y oye, se valoremos el gran trabajo que han realizado. Presidente de la Federación de Baloncesto Principado de Asturias y Miguel Valdemeira, concejala del Ayuntamiento de Andrés, entre todos. Su campeón, Fodeva. Por favor, por su servicio de equipo,
y campeón de la Copa Federación Asba Sanfer. La semana que viene empieza la competición, jugaremos el sábado a las 5 de la tarde contra este mismo equipo, el Podeva, y después tendremos el partido entre Perfumerías Avenida y Guernica. Os esperamos a todos. Hasta luego. La que tengo que te caiga. ¿Te tocó? Estamos en directo. Voy. Bueno, estamos con... Bueno, ¿te vimos coger el premio capitana este año o qué? Sí, ¿O compartes con sí. Sara? A ver, compartimos un poco, pero bueno, como viene del año pasado, ¿qué tal? Está tímida. Bueno, nada, enhorabuena, vaya inicio de temporada, de infarto, 65-64 por la mínima. No sé si venís con la vitola de favorita, si pensáis que va a ser más fácil, si pensáis que va a ser más difícil. A ver, veníamos con expectativas a hacer todo lo que pudiésemos y si a ganar. Evidentemente, pues como dije el año pasado, cada partido iba a ser una final, fuese Copa o fuese Liga o fuese lo que sea. Y pues nos pareció, un paso grande ganar la Copa para ya empezar enfocadas en lo que queríamos, así que más o menos veníamos a ello. Y semana que viene, mismo rival, Sí. viene bien este partido. ¿Qué expectativas tenéis para la Liga? ¿Cómo os veis peleando como el año pasado intentando estar en puestos altos? Sí, pero este año ya venimos con las que eran más pequeñas, con más experiencia. Hemos reforzado el equipo con fichajes muy, al final, que molan mucho, tanto en el vestuario como fuera de la cancha, que nos están ayudando un montón. Y pretendemos hacerlo lo mejor posible. Si es por pelear arriba, pues por pelear arriba. Todo lo que podamos hacer, vamos a intentar conseguirlo. Cualquier ambición siempre es buena, Lauri. Sí. Mucha suerte esta temporada, te seguimos. Muchísimas gracias. Fran, ¿qué tal? Estamos con Fran Sánchez, entrenador de Fodeva Gijón. Fran, ¿por qué poco? Pero bueno, también pretemporada, coger puesto a punto y oye, cualquier partido que se pueda competir es bueno. Pues sí, la verdad que sí, que veníamos a intentar competir el partido todo lo que pudiéramos. Asba es un equipazo, yo creo que es un equipo que va a estar muy arriba en la clasificación por las jugadoras que tiene y el entrenador que tiene, con lo cual, bueno, para nosotros ha sido muy bueno disputar este partido y tener la última posesión para poder ganar, con lo cual encantados. También influyó las faltas de Tiggins, ¿no? Bueno, influyen todas, ¿no? Supongo que ellos también tendrían faltas y no pudieran finalizar la rotación como quisieran, pero bueno, evidentemente nuestra jugadora franquicia no pudo jugar el final del partido, pero bueno, aún así hay que hacer la lectura positiva, que aún así el equipo consiguió competir al 100%, con lo cual, bueno, hay que ser positivos. Semana que viene revancha, si puede ser, y bueno, empezar la Liga, no sé qué expectativas tenéis, si intentar dar un salto respecto al año pasado y estar en los puestos de delante, o cómo os lo planteáis al inicio. Bueno, la semana próxima, bueno, más que revancha, comienza la Liga, vamos a ver, es verdad que coincide que es el mismo equipo contra el que jugamos, pero bueno, yo creo que ninguno de los dos queríamos jugar este partido ahora teniendo el siguiente tan cerca, pero bueno, pensar en trabajar, la Liga ya veremos dónde nos sitúa y yo creo que bueno, intentar evidentemente mejorar lo del año pasado a poder ser.
terminamos el atraco a Fran Sánchez, desearle suerte y nada, y muy bien, Fran, Gracias. mucha suerte. Y nada, y vamos despidiendo también la retransmisión aquí en Deportes Tour. Muchas gracias por habernos seguido y os esperamos muy pronto en las siguientes retransmisiones, que amenazamos con que haya más baloncesto. Así que despedimos y nos vemos.